con Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y qué interesante, me gustaría volver a leer esa parte. El versículo 14 dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Aquí estamos hablando otra vez, yo quisiera repetir como Julio, somos hijos de Dios, estamos hablando de identidad. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Vamos entonces al verso 28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Pues Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti, siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué preciosa lectura la que estamos teniendo esta mañana. Y yo quiero preguntarles a ustedes con el tema de esos hábitos espirituales, ¿verdad? De cultivar la oración y apartar ese tiempo devocional con el Señor. ¿Siempre fue fácil para ustedes hacerlo? ¿O siempre ha sido fácil? Que conteste ¿Qué Fer. pregunta capciosa? No, la verdad es que nunca ha sido fácil. ¿Sabes cuándo, entre comillas, creo que se puede volver fácil? Cuando es tanta la necesidad, cuando es tanto el dolor, cuando es tan grande la situación que se nos salió de las manos. Creo que ahí es en donde fue más fácil acercarse natural, porque es como no me queda otra, ¿verdad? Me acuerdo de algún momento que laboralmente estaba siendo bien complicado, una situación difícil y como muchísimo trabajo y me sentía cargadísimo, o sea, como que me había superado la tensión, el reto y todo esto. Y yo en ese tiempo corría, aunque no se me note, pero corría. Sí se te nota, Fer. Salía a correr, o sea, no solo corría en el tráfico y todo eso, pero salía a correr y para, digamos que alguien que entrena así como para una media maratón, por lo menos, tiene que dedicarle bastante tiempo. Entonces tenía que dedicarle tiempo a correr y otros entrenos para no lastimarme. Pero llegó un punto en donde fue así como lo necesitaba tanto que era como si no he orado, si no he tenido mi tiempo, no voy a entrenar. No porque wow, qué espiritual, sino porque lo necesitaba tanto, ¿verdad? Necesitaba cuando llegaba al trabajo, necesitaba estar como más lleno y eso no me lo daba a correr, o sea, me sentía bien y me gustaba, pero llegaba ahí así como que ya sin nada. Cuando tomaba un tiempo para orar, para conectarme con Dios, aunque no fuera muchísimo tiempo,
sentía que llegaba más fuerte. Y era espiritualmente, era por dentro. Entonces casi que fue... La situación me obligó a ser más disciplinado en ese sentido, ¿verdad? En ese momento. Y precisamente la pregunta no la hago con el afán de presumir y decir, ay, qué espirituales, porque al final creo que es todo lo contrario. Es como revelar el hecho de que humanamente son luchas las que tenemos con el hecho de buscar más al Señor, ¿verdad? A veces el cuerpo no quiere, ¿verdad? Es más cómodo acostarse y ver una película que buscar un tiempo de oración, o sea, en cuanto a la comodidad del cuerpo. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo ha Claro, sido tu experiencia? Hablando de formar hábitos, sí, ¿verdad? Mira, mi experiencia es similar a la de Fer porque realmente yo me pongo a pensar, ahorita que tú preguntabas, y yo desde niña tuve una inclinación bien grande de buscar al Señor, pero yo tenía una vida bastante cómoda y fue en el momento en el que en mi juventud yo padecí, tuve que enfrentar la falta de padre. Mi papá pasó a la presencia de Dios y fue en ese momento, Fer, así como tú decís, que fue un momento en el que me quedé completamente sola y entonces ahí descubrí mi identidad. O sea, yo dije, Señor, tú eres mi papá, pero cuando yo voy a la palabra, porque yo voy a la escritura en un momento de desesperación tratando de encontrar apoyo, o sea, ese corredor que te acompaña, como tú decías al inicio, a mí me hace tanto sentido porque en el momento que tú lo encontrás en la palabra te das cuenta quién sos. Y entonces ahí cobras identidad. Tú decías las cosas que la maestra, las planas que te ponía a hacer, no cobraban sentido en mi vida porque no me estaba yo dando cuenta de por qué lo estaba haciendo, o sea, en quién yo me iba a convertir. Más bien parecía un castigo. Parecía un castigo, pero cuando tú descubrís en la palabra quién sos, entonces te das cuenta que implementar hábitos como la lectura de la palabra y la búsqueda del Espíritu Santo es lo que va a definir tu vida y tu dirección. Yo quiero contarles que con el tema de la Biblia, de leer la Biblia, durante muchos años me he propuesto siempre tratar de leer la Biblia continuamente y han habido años en donde comienzo y en el mes de marzo, wow, ya no, me quedé, me rendí y va uno como trastrabillando ahí para no caer. Y en una ocasión yo llegué a la conclusión y decía, es que cuando estaba siendo adolescente, yo decía, es que la Biblia es un poco aburrida y las historias. Y de repente recibí, yo creo, una revelación y Dios me decía al corazón, es que mi palabra no son historias, son cartas de amor que necesitas leer. Y que entonces, necesitas específicamente leer tú. Sí, y entonces me di cuenta que no necesitaba leer acerca de la historia de David solo por leerla, sino que a través de la historia de David Dios quería hablarme a mí. A ti. Y entonces dejé de afanarme personalmente de leer 4 o 5 capítulos al día, porque eso era una lucha muy grande para mí, porque yo decía, me atrasaba un día y al otro día no me iba a poner al día. ¿Ya para ¿verdad? qué? Sí, y entonces empecé a tomar pequeñas lecturas. Yo decía, un versículo, Dios va a tomar, y tomaba un versículo, yo decía, esta es la carta de Dios para mí hoy, ¿verdad? Y entonces lo notaba con amor, ¿verdad? Dios hablándome con amor. Para mí allí cambió la perspectiva. La Biblia dejó de ser un castigo, una lectura obligatoria. Como las planas. Ajá, que me ponían como las planas que la maestra me ponía a hacer en primaria. Y entonces vi el beneficio. Yo dije, Dios quiere hablarme a través de esta palabra. Y entonces el chip cambió instantáneamente. Sí, y es que sabes que es una buena decisión que podríamos tomar. Ahorita siento que no tengo crisis, que no tengo grandes problemas. Digamos que es un momento estable. Este es el mejor momento para crear el hábito. El hábito. Porque entonces cuando viene la necesidad no estamos en cero. Voy a ir a correr y a ver qué, Sí, en a ver emergencia. qué dice Habacuc sobre esto, sino tengo ese proceso y sobre todo encontrarnos con ese proceso en el nivel donde estamos, por decirlo así, ¿verdad? Yo recuerdo también un momento en el que, qué difícil leer la Biblia, pero digamos que algo que me mandaba un versículo diario. Me inscribí en algo que me mandaba un versículo diario y ahí empezó, digamos que ese proceso era ese versículo diario. Pero como decías, la esencia de lo que decías es, bueno, voy a tomar ese versículo, lo voy a leer, lo voy a analizar por lo menos un ratito y Dios te habla. Y como decías, Dios te quiere hablar, pero también te quiere transformar. La Biblia nos transforma con esas verdades y con lo que puede entrar a nuestro interior y al rato, sin darnos cuenta, nuestra forma de pensar va cambiando. Nuestras decisiones empiezan a cambiar y esa creo que es la ventaja de disciplinarnos al inicio, pero aprender a disfrutar ese proceso de leer la Biblia para que seamos transformados y tomemos mejores decisiones.
Ahora, digamos, en esa parte en donde me es difícil, el pasaje nos decía, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Y yo creo que es importante, querido amigo, que tomemos en cuenta que el proceso de transformación no es un proceso de transformación en donde Dios dice, ve tú y mira cómo sales y cómo creces para estar igual que a la altura mía, sino que Él dice, vas a ser transformado, Espíritu Santo, acompaña a mi hijo en el proceso de transformación. No estás solo en el proceso. Los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios para que provoque en nosotros ese cambio de mentalidad, ese cambio en nuestras acciones. Y yo creo que esa parte es importante que lo tomemos en cuenta. Claro, es lo más importante, diría yo, porque, miren, yo, el libro, cuando a mí me contaron que íbamos a leer Hábitos Atómicos, yo mandé a traer mi libro porque yo no lo encontraba en ningún lado. Yo no sé si es muy famoso y no lo venden, por eso ya está todo vendido. Pero yo lo mandé a traer y cuando yo veo la portada del libro, o sea, las letras del libro se componen por pequeñas partículas que todas juntas hacen un todo. Y entonces aquí es donde yo entiendo el sentido del título. Yo no había escuchado, hace un libro famoso, yo no había escuchado de él, pero bueno, en la portada que yo compré, porque yo compré el negro de pasta dura, que es el único que encontré ustedes, pero el autor en el capítulo anterior pone un ejemplo de un avión. Entonces, el ser guiados, como dice Julio, dice el autor, si nosotros desviamos un avión 3.5 grados, que es una desviación mínima, o sea, desviarle 2 metros la nariz a un avión que se dirige hacia Los Ángeles, puede parar en Washington, que está considerablemente a unos 340 kilómetros, algo así, no me recuerdo bien la distancia, pero una pequeña desviación puede generar un rumbo a una distancia considerable de mi destino original. O sea, tal vez yo pienso que yo estoy destinado a ser un drogadicto, estoy destinado a ser una mujer infeliz, estoy destinado a ser un perdedor, pero una pequeña desviación de 3.5 grados, que es la guianza del Espíritu Santo, puede llevarnos a un destino totalmente distinto, porque Dios lo que quiere para nosotros es una vida llena de abundancia, la palabra lo dice. Así que es esa decisión de por quién me voy a dejar guiar, Julio, y a dónde voy a llevar mi mente para ver a dónde Jesús me va a llevar. Y era precisamente lo que platicaban ayer en el programa, ¿verdad? De esos pequeños cambios que provocan grandes transformaciones. Y sabe, una buena noticia es que el libro, usted ya lo puede conseguir fácilmente en libros a domicilio. ¡Ahí está! ¿Pero sí. por qué? ¿Por qué no le, ¿Por qué yo no me había avisaste a enterado? Nikki Tuve que antes? mandar a pedir el de pasta dura. Así que, buena noticia, usted ya lo puede conseguir. ¿Es en serio? Ya está. Es en serio, ya Ok. está disponible en libros a domicilio, así que usted lo puede adquirir. Y sabe una cosa, querido amigo, esta batalla o este proceso de transformación usted no debe llevarlo solo. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en los procesos de transformación, como decía, transformación de mente, y que no solamente tiene que ver con hábitos espirituales, ¿verdad? Que ese es un buen comienzo, fomentar los hábitos espirituales, sino también en aquella transformación de otro tipo de hábitos, ¿verdad? De disciplina, de alimentación, de ejercicio, que muchas veces uno mismo se sabotea y uno dice, no, es que yo sí soy malo, la comida me arruina, ¿verdad? Y uno mismo se autosabotea. El pan dulce, y ahí morí con el pan dulce, y uno mismo se autosabotea. Yo tengo una hermana que es así como Fer, que es así súper fit, y ella tiene el hábito de tomar jugo de zanahoria todos los días, pero yo ya les he contado. Y a mí me encanta que ella parece un palumpa, o sea, le ven las manos y son naranja, porque el hábito de consumo de zanahoria a diario hace que su piel se devuelva de un color. Está bronceada. Es un bronceado que no se consigue con nada. Ella no se pone maquillaje, no necesita, porque ella tiene un hábito que lo ha hecho parte de su vida y se le nota, Fer. Yo me imagino que a ti se te notan también los jugos de vegetales. Ah, no tanto como a su hermana, me imagino. Le voy a decir que pongamos nuestro negocio de jugos. Pero ¿saben qué estaba viendo con, digamos, con todo este proceso que se vuelve muy emocionante, ¿verdad? De metas, de hábitos. Y hoy lo que vamos a estar leyendo hoy está impresionante, porque es toda esa relación entre la meta, el hábito, y no le cuento más porque ahorita vamos a empezar a leer esa parte. Pero muchas veces podría ser abrumador todo este contenido y por dónde le entro, ¿verdad? Porque seguimos avanzando en el libro y por dónde le entro, pero la ¿verdad? La parte de la escritura que leímos, que mencionabas hace un momento, los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. O sea, que Dios pueda darnos esa guianza para decir, bueno, de todo lo que estamos hablando, aprendiendo,
yo le tengo que entrar por aquí, porque cada uno vamos en diferente grado del proceso, ¿verdad? Todos tenemos diferentes necesidades, todos tenemos un momento diferente en nuestra vida. ¿Por dónde le entro a este libro, verdad? Porque si hiciéramos una lista de todas las cosas que podríamos aplicar, va a ser grande. Pero el Espíritu Santo nos puede guiar a decir, esto es lo que yo necesito, esto es lo que necesito aplicar ahorita en el proceso en el que voy. Y eso se va a volver muy valioso. Y yo creo que es muy oportuno para que precisamente le pidamos al Espíritu Santo esa guía y esa revelación por dónde necesitamos comenzar hoy para generar esa práctica y tener nuevos hábitos, Nikki. Oremos. Creo que la oración podría ser ese inicio que necesitamos hoy entender. Así que oremos, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú traes revelación, Señor. O sea, estamos leyendo un libro, Señor, que tal vez no es tan espiritual como pareciera, pero tiene mucha verdad acerca de ti, Señor. Permite que cada uno de los oyentes, de las personas que nos están viendo, puedan entender, Señor, y hacer viva esta verdad, porque hoy vamos a hablar de identidad, Señor. Y ese es un tema del que tú quieres hablarnos, porque eso es lo que nosotros necesitamos comprender. ¿Qué verdad dice en la Escritura, Señor? Para que tú puedas revelar esa identidad de hijos y que podamos vivir como tus hijos, Señor. Estamos completamente agradecidos porque por gracia y amor tú nos entregaste a tu Hijo para que fuéramos libres, Señor, libres de culpa y libres para poder vivir una vida como la que tú quieres, Señor. Así que te agradecemos, Padre, esta identidad que tú hoy estás revelando a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y tenemos Bible Challenge. Así es, si queremos invitarte a que puedas ¡Éxodo! unirte Ya a la vamos en lectura del Éxodo. libro. Ya ¿En vamos qué momento? Éxodo. Vamos en Éxodo, Nikki. Pues desde hace unos días, haga la cuenta, nos toca el Éxodo del 9 al 12. Y sobre todo esa historia, esa parte de la historia cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y sobre todo no verlo como algo histórico que sucedió hace mucho tiempo y que ya nos acostumbramos a leer tal vez, sino como ese mismo Dios con ese poder para enfrentar las situaciones que nosotros tengamos hoy. Te invitamos a unirte al Bible Challenge. Aquí está el código QR para que tú puedas ir directamente, suscribirte y seguir en ese proceso en el que Dios te va a hablar. Dios nos va a transformar, vamos a aprender y va a ser de mucho beneficio. Y si no está viendo el QR y nos está escuchando a través de la radio y necesita tener más información, escríbanos al WhatsApp 30 43 88 88 y con mucho gusto producción le va a estar enviando el link para que se sume al Bible Challenge. Por favor, vaya a prepararse el café y regresamos en breve con más de Vaya con Dios. Un pequeño cambio genera una gran diferencia. Descubre cómo lograrlo en El Poder de los Hábitos. Hoy vamos a hablar de las capas. Así como decía el burro de Shrek, los ogros tienen cebolla. capas, como una cebolla. Así que vamos a ver la capa 1, cambiar tus resultados. Que esta es la primera capa y este nivel se relaciona con el cambio de resultados, perder peso, publicar un libro, ganar un campeonato. La mayoría de las metas que te propones lograr están asociadas con el nivel de cambio. La segunda capa, esto es cambiar nuestros procesos. Este nivel se relaciona con el cambio de hábitos y sistemas. Implementar una nueva rutina en el gimnasio, organizar tu escritorio para tener un mejor flujo de trabajo. La mayoría de los hábitos que desarrollas están asociados con este nivel. Vamos con la capa número 3, cambiar tu identidad. Esta es la capa más profunda. Este nivel se relaciona con cambiar tus creencias, tu visión del mundo, la imagen de ti mismo, tus juicios acerca de ti mismo y de los demás. La mayoría de las creencias, las suposiciones y los prejuicios que mantienes están asociados con este nivel capa 3. Y yo resalté esto en mi libro Pasta Dura que me compré. Dice, los resultados se tratan de lo que obtienes, o sea, los resultados es lo que tienes. Los procesos se tratan de lo que haces y la identidad, que es de lo que vamos a hablar hoy, se trata de lo que crees. Cuando se trata de desarrollar hábitos perdurables, el problema no radica en definir si un nivel es mejor o peor que otro. El verdadero problema radica en la dirección que sigue el cambio. La mayoría de las personas comienzan el proceso de cambiar sus hábitos enfocándose en aquello que quieren alcanzar. Esto los conduce a hábitos que están basados en las metas o en los resultados.
La alternativa apropiada es construir hábitos basados en cambios de identidad. Con este planteamiento empezamos por enfocarnos en quién queremos llegar a ser. Imagina a dos personas que están tratando de dejar de fumar. Cuando se le ofrece un cigarro a la primera persona, dice, no, gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Suena como una respuesta razonable, pero esta persona todavía cree que es un fumador que está tratando de llegar a ser una persona distinta. Está esperando que su conducta cambie mientras sigue manteniendo las mismas creencias. La segunda persona rechaza el cigarro diciendo, no gracias, no soy fumador. Es una pequeña diferencia, pero esta afirmación indica un cambio en la identidad. Fumar era parte de la vida anterior de la persona, no de su vida actual. Esta segunda persona ya no se concibe a sí mismo como fumadora. El verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Puedes iniciar un hábito porque tienes la motivación para adquirirlo, pero la única razón por la cual lo mantienes y lo cultivas es porque se convierte en parte de tu identidad. Cualquiera puede convencerse a sí mismo de ir al gimnasio o de comer saludable 1 o 2 veces. Pero si no cambias el sistema de creencias detrás de tu conducta, será muy complicado comprometerse a mantener los hábitos a largo plazo. Las mejoras solamente son temporales hasta que se convierten en parte integral de lo que eres. La meta no es leer un libro, la meta es convertirte en lector. La meta no es correr un maratón, la meta es convertirte en corredor. La meta no es aprender a tocar un instrumento, la meta es convertirte en músico. Lo que haces es un indicador del tipo de persona que crees que eres, independientemente que esto se dé a nivel consciente o inconsciente. Las investigaciones han demostrado que una vez que una persona cree en un aspecto particular de su identidad, es más proclive a actuar de acuerdo con esa creencia. Como todos los aspectos de la formación de hábitos, este también es una espada de 2 filos. Cuando trabaja a tu favor, puede ser una poderosa fuerza de superación personal. En cambio, cuando trabaja en tu contra, el cambio de identidad puede ser algo muy malo, ya que una vez que adoptas una identidad, es fácil que tu lealtad hacia ella influya en tu capacidad para cambiar. Por ejemplo, dicen, soy pésimo para seguir instrucciones. No sirvo para despertarme temprano. Soy malísimo para recordar los nombres de las personas. Siempre llego tarde y miles de variantes más. Cuando te has repetido a ti mismo una historia por años, es sencillo que te aferres a esas rutinas mentales y las aceptes como un hecho. Con el tiempo comienzas a resistirte a realizar ciertas acciones porque crees que no son parte de lo que tú eres. Se desarrolla una presión interna para mantener intacta la imagen de ti mismo y tú te comportas de manera consciente con tus creencias. Entre más profundamente estén vinculados a tu identidad, las acciones y los pensamientos serán más difíciles de cambiar. Puede parecer cómodo creer en lo que tu entorno cultural cree, es decir, la identidad de grupo, o hacer aquello que sustenta tu autoimagen, esa identidad personal, a pesar de que no sea correcto y te perjudique. El conflicto con la identidad es la mayor barrera que puede enfrentar el cambio positivo a cualquier nivel, individual, grupal o social. Los hábitos positivos pueden tener sentido a nivel racional, pero si entran en conflicto con tu identidad, no te irá bien cuando intentes ponerlos en práctica. Si tus creencias y tu visión del mundo desempeñan un papel tan importante en tu conducta, ¿de dónde surgen en primer lugar? ¿Cómo es que se construye la identidad? Y finalmente, ¿cómo enfatizar los aspectos de tu identidad útiles y eliminas gradualmente los aspectos que impiden tu desarrollo? Estas preguntas, Julio, sí, son preguntas profundas. Provocar esos cambios con un cambio de identidad. Yo no sé si ustedes en algún momento tuvieron alguna circunstancia en donde ustedes también decían, es que yo soy, y eran cosas negativas. Y esto me hace recordar en un episodio de The Chosen, en donde uno de los personajes está hablando con otro y le dice, yo solo sé que era de una forma y cuando él llegó, ahora soy de otra forma, ¿verdad? Y nosotros debemos entender que cuando Jesús viene con la intención de transformar nuestra vida y muchas veces Jesús ya está en nuestra vida, pero seguimos pensando que somos la persona que éramos antes. Y necesitamos entender que Jesús vino a transformarnos.
Sí, y a veces es tan fácil, digamos, toda esa identidad le vamos dando forma con creencias. Tenemos creencias sobre un montón de cosas, llegan a ser tan fuertes en algún momento que se convierten en nuestra identidad y de esa forma reaccionamos. Pero a veces hay algo tan sencillo, una creencia tan sencilla. No tengo tiempo, Sí. ¿verdad? Digamos, hablando sobre todo del ejercicio. Y Nicky molestaba a Julio. Qué mal me sentí, Julio, cuando Nicky te molestaba, pero Es que no es que dijo había la un hora propósito. exacta a la Es que que no. hace bicicleta. Tengo hora exacta. Pero yo me sentí así, qué mal que estén molestando a Julio así al aire. Pero Julio dijo, bueno, ya empecé con la bici Ajá. y te decía como, ¿a qué hora? Pero sí lo haces, porque es que... Es que mi mamá compró común. una su bici, ustedes. Y está de colgador. de cercha. Pero no se lo diga a Julio. No, son mentiras. Son mentiras. Lo que pasa es que, digamos, compramos un equipo para hacer ejercicio y no lo usamos. Ajá. Nos podríamos inscribir al gimnasio y después ya no vamos. O no nos inscribimos porque no tenemos tiempo. O nos inscribimos y nos salimos porque no tenemos tiempo. Pero ¿eso será cierto o será una creencia? Hicimos un cálculo quitando el fin de semana. Sí. ¿Cuánto de tu tiempo libre deberías de dedicar para hacer 3 veces a la semana? 3 veces de ejercicio a la semana. Si no hacemos nada, nos va a cambiar la vida en esa área. 15% de tu tiempo libre, sin contar el fin de semana. O sea, me vas a decir que no tenés tiempo. Ahora ya regañando, ya también igual que Nicky. Le estamos dando por los dos lados a Julio. Me vas a decir que no puedes dedicar 15% de tu tiempo libre a hacer ejercicio, a leer la Biblia o a lo que estemos buscando. Entonces realmente no es una realidad, es una creencia que nos compramos. Y al analizar esto, simplemente es como pararnos al espejo y decir, Julio, vas a repetir esto. El día que no quieras hacer ejercicio, vas a decir, no, son mentiras, no, Julio, todos nosotros. No, realmente es que... Yo estoy anotando, Que yo estoy cuesta, anotando. No hago cuesta. ejercicio. No es fácil hacer ejercicio, Fer. Pero ¿sabe qué? Tenemos que desenmascarar esto. Es como poder ver al espejo y decir, Ajá. no es que no tengo tiempo, no seas exagerado, nos lo vamos a decir nosotros, no, es una excusa. Lo que pasa es que tomando en cuenta el tiempo libre que tenés, no lo consideras tan importante. Si lo consideraras importante, lo harías. Lo Las cosas que, dedicarías, que para nosotros son importantes, simplemente lo hacemos. Solo es que no lo hemos determinado tan importante porque sí tenemos tiempo. Pero esa es la forma en que las creencias llegan como a dominar nuestras decisiones, ¿verdad? Y a convertirse en nuestra identidad. Y es que creencias e identidad es el punto. Fíjense que estoy leyendo una novela autobiográfica de Jim Carrey. Nosotros crecimos viendo, bueno, ustedes tal vez tendrán mi edad, crecimos viendo La Máscara, Ace Ventura, El Grinch. Y estoy leyendo la autobiografía de él en forma de novela. Divago en el libro, es un relajo. El libro es igual de complejo que sus personajes. Pero me llama la atención el estado de depresión en la que yo estoy percibiendo que él lo está escribiendo. Y él llegó a decir que espera que todos se vuelvan ricos y famosos y tener todo lo que sueñan para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Y me pone a pensar que realmente a veces nos enfocamos en llegar a una meta y descuidamos lo que es la identidad. Y realmente hay una cosa, o sea, todos pensamos que Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede hacer y esa es la verdad. Pero hay algo que Dios no puede hacer. O sea, cuando a veces decimos, no hay nada que Dios no puede hacer, sí hay algo que Dios no puede hacer. Y Dios no puede mentir. Dios no miente y no se niega a sí mismo. Si leemos la Biblia en Hebreos 6:18, dice, es imposible que Dios mienta. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y cimentamos nuestra identidad en lo que dice ahí, eso va a ser más fácil que nuestras metas fluyan hacia esa identidad. Y no formar metas para lograr identidad, sino formar identidad para lograr metas. A veces nos importan mucho las opiniones. Cuando nosotros queremos mucho o nos importa mucho una persona, nosotros validamos lo que esa persona dice de nosotros como una identidad. Yo quiero mucho a mi mamá. Y cuando a mí mi mamá me decía que ese vestido me quedaba feo, yo me regresaba a cambiar. Claro. Y éramos novios con Bobby y me decía, ¿pero por qué te vas a cambiar? Está bien, vámonos. No, porque mi mamá dice que no. Entonces era así como molesto de tener que regresar a cambiarme. Pero cuando la persona que a mí más me importa es Jesús, yo voy a la palabra y de verdad escucho lo que Él dice de mí.
Y él habla de que somos dignos, que somos linaje escogido, que somos la persona por quien Dios dio a su Hijo para que fuéramos libres. Y entonces nos damos cuenta de lo valiosos que en realidad somos. A veces le damos el valor a algo no por lo que vale, sino por de quién es. Por ejemplo, hay un vestido de Marilyn Monroe que Marilyn Monroe usó en 1962 para cantarle Happy Birthday a Mr. President. Ese vestido está valorado en un museo de los Estados Unidos por $5 millones aproximadamente. No por el vestido, es un vestido viejo, feo, y se le está cayendo toda la lentejuela. Pero perteneció a Marilyn Monroe. Entonces, cuando nosotros entendemos lo valiosos que somos en nuestra identidad, porque pertenecemos al Dios que creó el universo, eso nos cambia el enfoque y la identidad para poder revelar la gloria de Dios que la Biblia espera que revelemos, porque Cristo nos la da. Claro, y esa importancia de afectar nuestra mente también en el sentido de encontrar una razón del por qué estamos haciendo. Y volvemos al ejercicio, ¿verdad? El tema de la bicicleta. Digamos, yo les cuento, estoy jugando voleibol en la federación Eso, desde hace deportista, desde hace muchacho. algunos meses. Y me di cuenta que... Vos, eso cuesta, hay que agacharse un montón. Después de los partidos terminaba con dolores de rodillas, ¡horrible! Y dolor de espalda. Y entonces comenzó el año y dije, no, este año voy a ponerme ya no más sedentario, voy a hacer ejercicio. Y en el último partido que jugamos, un amigo me dice, ¿vos qué estás haciendo? ¿Por qué? Ya saltás un montón, ya tu mano Ya te pasa de agachás. la net, ¿verdad? Ya tu muñeca pasa de la net, ¿qué estás haciendo? Y yo, dentro de mí, se está funcionando la bicicleta, ¿verdad? Y entonces, digamos, esa parte, uno, de sentir la salud, termino los partidos, ya no me duelen las rodillas, ya no me duele la espalda, y digo yo, algo estoy haciendo bien, y entonces decir, me siento más saludable. O sea, hoy creo que puedo salir a correr y me corro los 10 kilómetros y estaría entero, ¿verdad? Encontrar ese punto de decir, qué rico se siente estar saludable y cuidar. Yo leí en un libro, el libro de El poder del metabolismo, que dice que cuando uno llega a una edad y se sienta en la grama y no te puedes levantar solo sin apoyarte en algo o en alguien, ahí tienes un problema. Entonces es momento de buscar estar bien, ¿verdad, Julio? Claro. Así que Sí, ¿sabes hay qué? que trabajarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Con esto que hablaban, yo me recordaba cuando me empecé a acercar un poco a los libros así como este tipo de libros. No sé, Brian Tracy, Tony Robbins y todos estos autores. Y siempre que llegaban al punto de metas, todos decían, lo importante no es tanto la meta, decían, sino en quién te conviertes. A mí me Yo caía- soy crossfitera. Pero a mí me caía tan mal, pero creo que me caía tan mal porque no lograba entenderlo completamente, pero así, lo mismo, si lo que uno quiere es llegar a la meta, y por eso es que estoy leyendo este libro. Pero creo como pensándolo en lo que contabas del voleibol, una persona que juega voleibol, que ha jugado, que está en este contexto, toma ciertas decisiones, entrena de cierta forma y así en el ámbito que sea, ¿verdad? Una persona que va a ser un atleta, una persona que va a ser un predicador, que va a ser un hombre de negocios, actúa de cierta forma, piensa de cierta forma. Entonces, eso es a lo que los autores y también James Clear se refieren en quién te convertiste. Te convertiste en una persona que piensa más o menos de esta forma, decide más o menos de esta forma. Entonces, el proceso valió la pena, ¿verdad? Porque entonces ya no es solo algo externo, cómo reacciono simplemente a este reto, sino no importa lo que venga, reaccionás de esta forma porque es como que ya estuvieras configurado, esa identidad del que juega voleibol, del que toma jugos, de lo que querrás en el área que tú estés. Del cristiano. Del Claro, Quiero la ser fe, cristiano. la fe. cristiano, ajá. Así es. ¿Verdad? Y esa mente de decir, estoy leyendo la Biblia y me di cuenta que parecía que estaba leyendo poco, pero ahora soy una persona más madura, ¿verdad? Que estoy más enfocada en Cristo. Sí, pongo más prioridad al Señor y ya Claro. no mis decisiones. Ya no en redes sociales. En redes sociales hay tanta mentira y a veces usamos mucho tiempo en redes sociales porque es bonito estar con la Es mente en el entretenido. ocio. Ajá, o sea, es relajante. Pero ¿de qué me estoy llenando, verdad? ¿Qué es lo que yo voy a revelar por lo que yo estoy entrando a mi mente y a mi corazón? Decía el autor, lo que nos repetimos muchas veces es lo que creemos de nosotros mismos. Y quizás hoy debemos preguntarnos qué repito acerca de mí. Y Fer, nos ayudas dirigiendo una oración para que pongamos delante del Señor esta parte. De repente nos estamos repitiendo cosas que Dios no quiere que repitamos más acerca de nosotros. Así es, vamos a orar y por eso es importante conocer en la Biblia lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de mí. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Amén. Tu palabra dice que tú vas a estar con nosotros
cada día hasta tu segunda venida y eso nos da ánimo, nos da esperanza. Creemos en eso, hoy lo repetimos y lo creemos, Señor. Y aunque en algún momento hemos sentido tal vez dificultades, nos hemos enfrentado ante enfermedad, tal vez hasta situaciones financieras difíciles, Señor. Pero hoy queremos recordar que es una verdad que tú estás cerca de nosotros, que es una verdad que podemos correr hacia ti. Aunque hayamos estado lejos, aunque hayamos estado fríos, hoy queremos acercarnos hacia ti. Queremos pedirte que nos ayudes en lo que este día traiga para nosotros, que podamos ver tu mano en nuestra vida, pero sobre todo que internamente podamos sentir y tener la confianza y la seguridad de que tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se separe, ya regresamos con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Listo, Nikki, continuamos con esta lectura. ¿Cómo tu identidad afecta tus hábitos? Hoy vamos a aprender. Estamos hablando mucho de identidad y creo que el Señor quiere llevar un gran mensaje a los corazones de todos los que nos están escuchando y viendo. Tu identidad surge a partir de tus hábitos. No haces con un sistema de creencias preestablecido. Cada creencia, incluyendo lo que crees acerca de ti mismo, es aprendida y condicionada a partir ¿de qué? De la experiencia. Para ser más preciso, tus hábitos son la manera como demuestras lo que crees de ti. Cuando tiendes una cama cada mañana, tu cama cada mañana, muestra que eres una persona ordenada. Cuando escribes todos los días, muestra que eres una persona creativa. Entre más repites una conducta, más refuerzas la identidad asociada con dicha conducta. De hecho, la palabra identidad originalmente se deriva de los términos en latín essentitas, que significa ser o existir, e identidem, que significa repetidamente. Tu identidad es literalmente la repetición del existir. Durante la mayor parte de mi infancia y de mi juventud no me consideré a sí mismo un escritor. Si pudieras preguntarle a mis profesores, seguramente ninguno opinaría que yo era un escritor destacado. Cuando comencé mi carrera de escritor, publiqué un artículo nuevo cada lunes y jueves durante los primeros años. Conforme la evidencia creció, lo mismo sucedió con mi identidad de escritor. No comencé siendo escritor, me convertí en escritor gracias a mis hábitos. Tus hábitos son las acciones que influyen en ti. Cada experiencia de vida moldea tu autoimagen, pero sería improbable que te consideraras un jugador de fútbol porque pateaste una pelota en alguna ocasión. En cambio, si repites estas acciones con frecuencia, la evidencia se acumularía y tu autoimagen comenzaría a cambiar. Los efectos de las experiencias únicas tienden a desvanecerse mientras que el efecto de los hábitos se refuerza conforme pasa el tiempo, lo que significa que tus hábitos contribuyen con la mayor parte de la evidencia que moldea tu identidad. Escuche lo siguiente. Así, el proceso de construcción de hábitos equivale al proceso de convertirte en la persona que eres. Esto se logra gracias a una evolución gradual. No cambiamos cuando chasqueamos los dedos y decidimos convertirnos en alguien nuevo. O sea, no es así como de un día para otro. Cambiamos poco a poco, día a día, hábito a hábito. Constantemente pasamos por microevoluciones de nuestro ser. Microevoluciones, qué triste, pero va a llegar a ser algo grande algún día. Cada hábito funciona como una sugerencia. Hey, tal vez esto es parte de lo que yo soy. Si terminaras un libro, quizás seas un tipo de persona que le gusta leer. Si vas al gimnasio, quizá seas el tipo de persona a quien le gusta hacer ejercicio. Cada acción que realizas es un punto a favor del tipo de persona en la que te deseas convertir. Una acción aislada no va a cambiar tu sistema de creencias, pero conforme los puntos a favor se acumulen, también se irán sumando las evidencias que soportan tu autoimagen. Al poner todo esto en un mismo plano, podrás darte cuenta de que los hábitos son el camino que conduce al cambio de tu visión personal. La manera más práctica de cambiar como persona es cambiar lo que haces. Cada hábito no solo te ayuda a obtener resultados, también te enseña algo mucho más importante. Te enseña a confiar en ti mismo. Comienzas a creer que realmente puedes alcanzar eso que te propusiste lograr. Cuando quieres cambiar para mejor el concepto de ti mismo, necesitas una nueva evidencia.
Si sigues promoviendo los mismos pensamientos de siempre, vas a obtener los mismos resultados de siempre. Si nada cambia en el origen, nada cambiará al final. Se trata de un simple proceso de 2 pasos. Paso número 1. Decide en qué tipo de persona te quieres convertir. Vamos, decide qué quieres ser. Y paso número 2, demuéstratelo a ti mismo mediante pequeñas victorias continuas, Fer. Y escucha esto, primero decide en qué tipo de persona te quieres convertir, qué deseas representar, qué tipo de principios y valores quieres defender, quién quieres ser. Estas últimas son grandes preguntas y muchas personas no saben ni siquiera cómo comenzar a lidiar con estos temas. Sin embargo, todos saben los resultados que desean obtener. Abdominales marcados, reducir niveles de ansiedad o incrementar su salario al doble. Eso está bien y es válido. Puede comenzar desde el tipo de resultados que quieres alcanzar y luego ir hacia atrás y construir al tipo de persona capaz de obtener esos resultados. Así que pregúntate a ti mismo, ¿quién es la persona que puede obtener los resultados que quiero alcanzar? ¿Qué tipo de persona puede perder 20 kilos de peso? ¿Qué tipo de persona puede aprender un nuevo idioma? ¿O qué tipo de persona puede iniciar una nueva empresa exitosa? Por ejemplo, ¿qué tipo de persona puede escribir un libro? Probablemente alguien que es constante y confiable. Una vez que defines esto, tu enfoque puede cambiar. En lugar de concentrarte en escribir un libro, vamos a repetir eso, está muy bueno que lo voy a repetir. No es que me haya trabado, es que está muy bueno. Quiere procesar. Sí, escucha esto. En lugar de concentrarte en escribir un libro, en un enfoque basado solo en resultados, te enfocas en convertirte en una persona constante y confiable. Este es un enfoque basado en la identidad. Este proceso te conduce a un sistema de creencias como el que sigue. Soy la clase de maestro que defiende a sus alumnos. Soy la clase de doctor que dedica a sus pacientes el tiempo y la empatía que requieren. Soy la clase de líder que aboga por sus empleados. Cuando defines la clase de persona que quieres ser, puedes dar pequeños pasos para reforzar lo que deseas alcanzar. Tengo una amiga que perdió 110 libras. 110 libras es un montón. Sí. Después de preguntarse a sí misma, ¿qué es lo que la persona sana, ella se preguntó, ¿qué es lo que una persona sana haría? Todo el día ella usaba esta pregunta como su guía. Una respuesta sana, ¿una persona sana caminaría o tomaría un taxi? ¿Comería un burrito o una ensalada? Mi amiga se dio cuenta de que si actuaba como una persona sana durante el tiempo suficiente, adivine que finalmente se convertiría en ese tipo de persona y ella tenía razón. Tus hábitos son el canal a través del cual desarrollas y cultivas las creencias más profundas acerca de ti mismo. De manera estrictamente literal, te conviertes en tus hábitos. Y eso es muy desafiante. De hecho, el autor habla algo relacionado no comencé siendo un escritor, y era precisamente el hecho de por qué traer este libro hoy, porque yo quería contarles un poco de mi experiencia. Yo llegué al 2007 sin haber leído, había leído solamente un libro en toda mi vida. 2007 habiendo leído solamente un libro, no era muy hábil escribiendo y entonces siempre me gustó y empecé a escribir y la que en ese entonces era mi amiga y luego fue mi novia, que es mi esposa ahora, ella me recibía mi cuaderno y le decía, lee lo que escribí y ella me corregía mis faltas de ortografía y las cosas que escribía mal. Y entonces yo llegaba a la casa y veía todos los puntos rojos y las marcas y me daba un poco de tristeza. Sin embargo, allí comencé a escribir. Luego me pasé a un blog, a un sitio web, en donde empecé a escribir una especie de diario. ¿Tú solito? ¿Cómo sí, llegaste para mí. A decir, empecé a escribir. Voy a hacerlo? Tengo cosas dentro de mí que quiero transmitir y lo escribía. Y poco a poco empecé a obligar a mis cercanos a que visitaran mi blog, ¿verdad? Pero un día me di cuenta que el blog empezó a llegar a gente y entonces a los 3 años de tener el blog me di cuenta que tenía 23,000 visitas. ¿En y tenía serio? ¿Tanto? Tenía gente de otros países leyendo cosas que yo estaba escribiendo. Para no hacer larga la historia, en el 2018 en Expolit gané un reconocimiento por mejor blog. ¡Eso! Fíjense, algo que yo no esperaba y que cuando yo empecé a escribir nunca pasó por mi mente. Sin embargo, sí amo escribir. Y en 2021 lancé este libro.
Lo que quiero decir con todo esto es que siempre amé escribir y cuando yo decía era más que quiero escribir lo que pienso, luego encontré un propósito en esto. En algo que se convirtió en un hábito de escritura, encontré un propósito y me di cuenta que como comunicador puedo ayudar a las personas a través de mis palabras, de mis escritos. Y entonces quizás no seré James Clear, ¿verdad? Pero famoso, pero digamos, sé que tengo un segmento de personas que leen lo que escribo y que lo que escribo les es útil. Y entonces encontré en una práctica un hábito que además me encanta y que sirve como herramienta para ayudar a alguien más. ¿Cuántos años tenés de estar escribiendo? Ya paso de los ¿Qué 15 15 años, años? 18 años. Sí. Ajá. Yo quisiera, tomando este ejemplo de Julio, quisiera dejarte este principio. Pensemos en décadas. Ay, Porque sí. si vieras, digamos, cuando tu novia te corregía las faltas de ortografía Sí. y eso, probablemente dijo Julio, no se pudo enfocar en lo bueno que escribía aquí, sino que tenía que poner eso. La Pero sí pulidora. nos pasa a veces, ¿verdad? A veces tal vez tenemos cierto potencial y quisiéramos que todo se dé rápido y que todo el reconocimiento venga rápido y que todo el fruto venga rápido. Pero toma tiempo. Si lo hacemos, si tenemos esos hábitos, si somos disciplinados la suficiente cantidad de tiempo, pues los frutos van a venir. El hecho de poder ser de bendición para otros va a venir. Pero este es el principio con el que empezaba. Cuando hacemos algo por 10 años disciplinadamente, es poco probable que no tengamos resultados. A veces lo único que necesitamos es seguir ahí porque tenías el hábito, escribías con cierta frecuencia y eso no nos tiene que desanimar. A veces a mí me ayudó en algún momento llegar a esta conclusión. Hombre, lo que pasa es que no soy lo suficientemente bueno. No es culpa de la gente que no reconoce, que no quiere leer, que no quiere oír. Es que todavía no es lo suficientemente bueno. Pero si lo hago por 10 años o más, pues va a llegar a un nivel en donde pueda alcanzar ciertos frutos. Definitivamente. Nicky. Estaba viendo una entrevista es que decís años y 15 años escribiendo y digo, es cualquier cantidad de tiempo. Estaba viendo una entrevista a Carolina Herrera. Yo admiro a Carolina Herrera. Yo amo a esa mujer. Todos los años le he pedido una bolsa de Carolina Herrera a Bobby y no ha llegado todavía. Ahí va a venir cuántos, pero ya llevará Ya 10 le años. dije a toda mi familia que ahorre y entre todos Ya llevará me den 10 una años bolsa, pidiéndolo. Tal vez solo le hace falta un par de no, años. el 14 de febrero tal vez. No, escuchen esto. Ella dice, yo empecé mi carrera a los 40 años. Y yo lo que tenía era una inquietud grande por diseñar telas y tenía contactos ahí me imagino que la crema innata se rozaba con Carolina Herrera. Y sí, yo tenía contactos y yo no sé coser, quería diseñar telas y ahí me fui. Y uno nunca dimensiona hasta dónde va a llegar cuando uno hace una cosa todos los días. Yo dije, wow, esta revelación divina que Dios le dio a esta mujer. Y me encanta platicar con la gente, me encanta conocer historias y tuve la oportunidad de conocer a un oyente o televidente de Vaya con Dios y me puse a platicar con él y fue Dios hablándome a ustedes porque se llama Oscar. Cuando yo platico con alguien, yo empiezo a detectar, yo tengo un discernimiento, yo creo que es un don de Dios, empiezo a detectar, este es médico, este es crossfitero, esta me quiere vender Herbalife, o sea, solo un ratito que estoy hablando, este es pastor. Este es nutricionista. Y yo estaba hablando con Oscar y yo notaba una persona hermosa, una persona alegre. Y él me dice, Dios me habló por medio del programa. Yo amo en especial a Maki. Todos amamos a Maki, pero él la ama más que todos nosotros. Porque él me dijo, Nicky, yo tuve problemas, yo batallé con drogadicción y homosexualismo. Y un día yo encendí la radio o la televisión y yo escuché a Maki decir, dice el Señor que tú que batallas con la drogadicción, tú te puedes levantar en el nombre de Cristo. Y me dice, escuchar a Maki hablándome así de mi situación y saber que Dios estaba viéndome hizo que yo me levantara. Y yo soy una persona nueva y me empieza a contar toda su vida y yo no podía entender cómo yo no me había dado cuenta que él tuvo problemas de drogadicción y homosexualismo, porque yo lo que veía era un hombre renovado. Yo lo que veía era un hombre feliz y me dice, Nicky, ¿hace cuánto fue esto? Le digo yo a Oscar y Oscar me dice, hace 2 años. Y solo te puedo decir, Nicky, me dice Oscar, que me amo la persona en la que yo me convertí debido a esa decisión que cambió mi identidad. Yo ahora soy de Cristo,
vivo para Cristo. Nicky, yo vivo solo. Me dice, vivo solo, yo no tuve un papá, pero yo ahora lo tengo todo. Entonces, ese cambio de decisión a raíz de que Dios me habló por medio de un programa, o sea, es algo que no podemos dimensionar. Y que pasen 2 años y que yo pueda conocer una persona tan viva, tan gozosa, es solo por una pequeña decisión que un día tuvo un encuentro con Cristo, Julio, que cambió su vida completamente. Y es un poco de lo que hablábamos hace algunos minutos cuando mencionaba lo de The Chosen, de la persona que decía, yo antes era de una forma, pero Jesús vino y ahora soy de otra manera, ¿verdad? Y lo que leíamos al inicio de que las batallas no vamos solos, está el Espíritu Santo con los hijos de Dios ayudándolos. Y el pasaje al final dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada. Tribulación y viene con un listado de cosas. Yo solo quiero recordarte en esta mañana, puede que esté siendo difícil poder entrar a un nuevo estilo de vida o al estilo de vida que Dios quiere, porque puede que nosotros estemos aferrados a un estilo de vida que nosotros queremos y que no necesariamente se apegue al estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Así es, ¿sabes qué? Yo pensaba escuché a Tim Keller decir esto, con ese versículo que terminamos la lectura de la Biblia. Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre, desnudez. O sea, al final sí nos enfrentamos ante esas cosas. Al final nos enfrentamos tal vez hasta una infancia difícil, enfermedad y cualquier cosa que esté pasando. Y tal vez alguien podría decir, yo ahorita no estoy pensando en hábitos. Necesito el ánimo para levantarme de la cama. Pero Tim Keller decía, cuando leemos esto y cuando leemos todo ese pasaje nos damos cuenta que Jesús no ofreció necesariamente mejores condiciones de vida para un cristiano. O sea, como todas esas cosas que están enmarcadas ahí, no te preocupes, no vas a pasar por eso. Lo que Él ofreció es una vida completamente mejor. Porque Él está con nosotros. Porque al estar Él con nosotros no dependemos solo de lo externo, solo de lo que está afuera, el tipo de cambio, la situación política, sino que depende de lo que está, de lo interno, de lo que Dios puede ir haciendo dentro de nosotros, como el ejemplo que nos contaba Nicky, esa historia maravillosa. Y ahora sí, a partir de ahí, con Jesús dentro de nosotros, transformándonos, enfrentar esas cosas que vienen. Es una vida mejor, no sin problemas, pero es una vida mejor con Él. Hay una vida, perdón Julio, rápido, una vida hermosa en la Biblia del rey David. Y él en Hechos 13:36 declara que después de haber servido a toda su generación en el propósito de Dios, murió. O sea, imagínate poder saber que estoy viviendo en mi propósito y poder llegar a la presencia de Dios y decirle, serví con mi propósito a toda mi generación y ahora estoy frente a ti. ¿Saben que el autor también dice, cuando defines la clase de persona que quieres ser, puedes dar pequeños pasos para reforzar lo que deseas alcanzar? Y yo quiero preguntarte, ¿qué persona crees que eres hoy? ¿Eres la persona que quieres terminar siendo? ¿Eres la persona que Dios creó o lo que está conforme a la voluntad del Señor? Yo quiero invitarte para que juntos oremos en esta mañana y le pidamos al Señor y le digamos, Señor, no quiero ser más la persona que creo ser, quiero ser la persona que tú quieres que sea y quiero dedicar mi vida a ti y quiero dedicar mi voluntad a ti. Así que oremos juntos y digámosle, Señor, no quiero hacer más mi voluntad. Señor, si estoy luchando con una adicción, con un problema, con una enfermedad, con un mal estilo de vida y estoy lejos de ti, hoy quiero comenzar estos hábitos, Señor, que me transformen acompañado de tu Espíritu Santo. Quiero convertirme en la persona que tú planeaste desde antes, Señor, de que yo naciera. No quiero estancarme en mis dificultades. Quiero creer que en medio de estas dificultades voy a ver tu gloria y voy a ver transformación y me voy a convertir en la persona que exalte tu nombre en las cosas que haga, que diga, que piensa, que vive. Señor, quiero vivir para ti. Pídeselo, dile, Señor, quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero, Señor, que mis hábitos me lleven a otro nivel, pero no solamente a un nivel profesional o a un nivel académico. Quiero también, Señor, a un nivel espiritual en donde sienta que estoy más cerca de ti y que estoy más cercano a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y saben una cosa, hoy hemos aprendido mucho acerca de estos capítulos que hemos leído, Nicky. Hay 3 niveles o capas de cambios: el cambio de resultados, el cambio de procesos y el cambio de identidad, Julio. Así es, y también vimos que la manera más efectiva de cambiar tus hábitos consiste en enfocarse
no en lo que quieres lograr, sino en la persona en que te quieres convertir. Qué importante esa parte. Y yo quiero agradecerle el favor de su sintonía. Por favor, no se pierda mañana el programa porque vamos a continuar aprendiendo de la palabra del Señor y de hábitos atómicos, el poder de los hábitos. Por favor, en este día, no vaya solo, no vaya mal acompañado. Por favor, vaya con Dios. ¡Bravo! Vaya con Dios.